Biografía de Juan Pablo II, creado por Ana Leiva. Karol Józef Wojtyła, más conocido como Juan Pablo II, nació el 18 de mayo de 1920 en Wałcz, un pueblo de Polonia cercano a Cracovia, hijo de Karol Wojtyła y Emilia Karskowska. Karol era el menor de 3 hijos. Su madre era una ferviente católica. Cuando Karol aún era muy pequeño, su madre le decía a otras mujeres: verán que mi pequeño Karol será una gran persona. Cuando él tenía 9 años, su madre falleció en el año 1929. Su hermano mayor, Edmund, que era médico, murió en 1932 por contagio de una enfermedad cuando curaba a un hombre de condición humilde. Al morir su hermano y su madre, se trasladó con su padre a Cracovia para iniciar sus estudios en la Universidad Jagiellońska. En 1941, su padre, un suboficial polaco, murió durante la ocupación de Polonia por la Alemania nazi. Su padre siempre lo guió en el camino de la fe y el amor cristiano por los semejantes. La muerte de su padre le causó un profundo dolor. Al terminar sus estudios de educación media, se destacó como un consumado ajedrecista, llegando a proclamarse vencedor en varios campeonatos estudiantiles. Se matriculó en la Universidad Jagiellońska de Cracovia y también en una escuela de teatro. Cuando las fuerzas alemanas cerraron la universidad en septiembre de 1939, el joven Karol tuvo que trabajar en una cantera y luego en una fábrica química para ganarse la vida y evitar que lo deportaran a Alemania. Mientras se recuperaba de un accidente, decidió seguir su vocación religiosa y en 1942 comenzó sus estudios sacerdotales. Fue ordenado sacerdote de la Iglesia Católica el 1 de noviembre de 1946 en la Capilla Arzobispal. Amplió sus estudios en Roma y obtuvo el doctorado en teología en el Pontificio Ateneo Angelicum. De regreso a Polonia, desarrolló una doble tarea: por un lado pastoral, llevado a cabo en diversas parroquias obreras de Cracovia, y por otro lado intelectual, impartiendo clases de ética en la Universidad Católica de Lublin y en la Facultad de Teología de Cracovia. En 1958 fue nombrado auxiliar del arzobispo de Cracovia, a quien sucedió en 1964. Ya en esa época era un líder visible que a menudo asumía posiciones críticas contra el comunismo y los funcionarios del gobierno polaco. Durante el Concilio Vaticano II destacó por sus intervenciones sobre el esquema eclesiástico y el texto sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo. En 1967 el Papa Pablo VI lo nombró cardenal y el 16 de octubre de 1978, a la edad de 58 años, fue elegido para suceder al Papa Juan Pablo I, fallecido tras 34 días de pontificado. Desde ese momento se convirtió en el primer papa no italiano desde 1523 y el primer procedente de un país del bloque comunista. Su pontificado ha sido uno de los más largos de la historia de la Iglesia y ha durado casi 27 años. El 13 de mayo de 1981 sufrió un grave atentado en la plaza de San Pedro del Vaticano, donde resultó herido por los disparos del terrorismo turco Mehmet Alika Akka. A raíz de este suceso, el Papa tuvo que permanecer hospitalizado durante 2 meses y medio. Al año siguiente, el 13 de mayo de 1982, sufrió un intento de atentado en el santuario de Fátima durante su viaje a Portugal. Sin embargo, el pontífice continuó con su labor evangelizadora, visitando inalcanzables diversos países, en especial los pueblos del tercer mundo, África, Asia y América del Sur. Su amor a los jóvenes le impulsó a iniciar en 1985 las Jornadas Mundiales de la Juventud. En las 19 ediciones de las Jornadas Mundiales de la Juventud, celebradas a lo largo de su pontificado, se reunieron millones de jóvenes de todo el mundo. Más de una década después, y pese a su implacable deterioro físico, en marzo de 2003, Juan Pablo II se opuso con todas sus fuerzas y autoridad a la invasión estadounidense de Irak. Tras un proceso intenso de deterioro físico que le impidió cumplir en reiteradas ocasiones con sus apariciones públicas habituales en la Plaza de San Pedro, Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 2005.
Su desaparición significó para algunos la pérdida de uno de los líderes más carismáticos de la historia contemporánea. Para otros implicó la posibilidad de imaginar una iglesia católica más acorde a la sociedad moderna. Su muerte se produjo debido a una septicemia y a un colapso cardiopulmonar irreversible, agravado por su enfermedad de Parkinson. Murió a sus 84 años de edad. Su sucesor, Benedicto XVI, anunció ese mismo año el inicio del proceso de beatificación de Juan Pablo II, que tuvo lugar el 1 de mayo de 2012. En su agonía le dictó a su secretario Stanley Dewich una carta en la que le decía: «Soy feliz, séanlo ustedes también, no quiero lágrimas, recemos juntos con satisfacción, en la Virgen confío todo felizmente». Sus últimas palabras fueron: «Déjenme ir a la casa de mi padre». Agradecimientos, Ana Leiva Producciones.